Muy buenos días con cada uno de ustedes. Me siento muy contenta de poder estar en nuestra tercera sesión. Y hoy tenemos algo muy interesante que es precisamente mirar aquellos textos que de una u otra manera se han malinterpretado y que han pretendido, pues, decirnos que las mujeres no tenemos ciertos ministerios o que no podemos ocupar cargos de liderazgo, ¿no? Pero ahora sí vamos a hacer, como diríamos, me voy a detener en un exégesis muy detallada, ¿sí? Que incluye todo lo que es la parte histórica, no todos los antecedentes históricos, conocer la cultura de la época, porque de esa manera nosotras vamos a poder interpretar adecuadamente. Sin estos elementos es muy difícil entender en el siglo XXI qué es lo que ese pasaje específico nos quiere decir, ¿no? Recuerden ustedes que los textos fueron escritos en el siglo I y nosotras ahora estamos en el siglo XXI. Son 20 siglos de diferencia, 20 siglos que, como quien dice, que como una gran barrera, no nos permiten interpretar adecuadamente qué es lo que nosotros vamos a necesitar para entender, para reflexionar. Entonces, yo quisiera que, por favor, vamos a la diapositiva. Vamos a hablar del primer texto que es Primera de Corintios. Sí, vamos entonces a mirar el mapa. ¿Tenemos un mapa? Por favor. Sí. Ponga atención a este mapa. Este mapa es precisamente del, del tiempo, primer siglo, y también tiene mucho que ver con la ciudad, ¿no? De Corinto. Sí, Corinto. Ahora, Corinto estaba situado precisamente en una península, en la península griega que lleva el mismo nombre. Entonces, cuando miramos Corinto, tenemos que fijarnos en algunas cosas, ¿no? Porque en sí, como puerto, la ciudad no era un puerto exactamente, pero la ventaja es que tenía un sector montañoso, tenía tres mares, ¿no? Los mares eh, tenía el mar Egeo, tenía el mar Adriático, pero también abajo estaba el mar Mediterráneo. Entonces, al estar situada en esta angosta entrada de mar, que se conoce como el Istmo de Corinto, había como un importante puente de tierra que unía estas dos partes de la península, pero era una barrera a su vez para navegar entre el mar Egeo y el Adriático. Ahora, ¿cómo era que hacían los barcos para eh, trabajar o para llevar la mercadería de un lugar a otro? Sí. Bueno, los barcos desembarcaban en un puerto pequeño llamado Lequeo, ya Lequeo, y de ahí seguían por la ruta de Cencrea, en la costa del mar Egeo. Ahora, nosotros sabemos que el apóstol Pablo conoció Cencrea y que de allí viajó posteriormente a Siria y también a Éfeso. Ahora, cuando Pablo está escribiendo, por ejemplo, a los romanos desde Cencrea, él ya nos dice que allí había una líder, ¿no? Febe, quien viajaba a Roma en ese momento. Otra cosa que tenemos que mirar con respecto a Corinto es que aquí, en esta ciudad, era donde hacían todos los negocios, especialmente el negocio del transbordo, de la venta de mercancía, ¿sí? Que llegaba por ambos mares, tanto por el Egeo como por el mar Adriático. Entonces, en Corinto se pagaban los impuestos, también se hacían los contactos comerciales. Entonces, los barcos pequeños, aquellos barcos que podrían ser movilizados, se, em, se hacían a través de los dos puertos donde había un camino. Y este camino era un camino de mármol que permitía deslizar los barcos de un extremo a otro.
Muchas veces se intentó hacer un canal, pero eh, esto no se logró sino después de muchos siglos. Sí. En este tiempo, lo que se hace es simplemente arrastrar los barcos pequeños por este camino de mármol. Los barcos grandes lo que hacen es desembarcar y esas mercancías se trasladan de un lugar a otro del puerto. Ahora, otra cosa que tenemos que mirar es que los rivales de Corinto, ¿no? Eran los atenienses, porque ellos también tenían un puerto. Entonces, ellos en el siglo IV antes de Cristo, ellos le pusieron el despectivo de corentezar, ¿sí? Para significar cometer un acto de inmoralidad sexual. Ahora, todos los puertos de ese tiempo tenían prostitutas, tenían cantinas, pero como los atenienses querían desprestigiar seriamente a Corinto, entonces inventaron esta palabra, corintizar. Ahora, ¿qué hay de característica en Corinto que quizás podría inducir a esta palabra? Bueno, es que allí estaba el templo de Afrodita. Y Afrodita era una diosa de la fertilidad. ¿Y quiénes eran las sacerdotisas? Bueno, las sacerdotisas eran prostitutas sagradas. Y usted me va a preguntar, ¿prostitutas sagradas? Sí, prostituta sagrada en el sentido de que eran mujeres consagradas, ¿no? A servir a la diosa y por lo tanto, estas mujeres eh, sacerdotisas eran las que llevaban a cabo el culto de la fertilidad, ¿no? Estaban dedicadas especialmente para esto. A través de las relaciones sexuales con ellas, se pensaba que se agradaba a la diosa Afrodita. Y muchos varones venían, ¿no? Para rendir de esta manera el culto a Afrodita. Ahora, otra cosa más que nosotros vamos a mirar, ¿no? Es que eh, en Corinto hay mujeres de clase alta que tienen una libertad, ellas pueden tener iniciativas propias muy diferentes a la situación de la mujer pobre o esclava. Y yo quiero que esto lo guardemos como un paréntesis porque nos va a ayudar a entender lo que se viene después. Quisiera ahora que pasemos a la diapositiva siguiente, ¿sí? En la diapositiva siguiente, por favor. Ya, gracias. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? En esta diapositiva vamos a ver algo acerca del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo en Corinto aproximadamente 1 año y medio. ¿Ya? Él vivió bastante tiempo allí y durante ese tiempo él vivió como un artesano y se negó a ser sostenido por la iglesia de este lugar. ¿Sí? Entonces, Pablo en Corinto, él tenía, como quien dice, eh, su actividad artesanal. ¿Por qué? Porque era precisamente lo que hacían la mayor parte de las personas que venían al culto, ¿no? Entonces, él era miembro de la comunidad judía, pero aquí también en Corinto fue donde Pablo se lo expulsó de la sinagoga, ¿sí? Y es también aquí en Corinto donde él trabajó con Priscila y Aquila. No sé, un ratito quiero hacer una pregunta, si se escucha ruido, porque justo afuera de mi casa están trabajando, ¿no? No, 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 señora. ya, Se escucha bien. perfecto, ya. Entonces, Pablo fue expulsado de la sinagoga, ¿no? Por predicar a Cristo, pero también aquí fue donde él conoció a Priscila y Aquila, que habían sido también judíos que habían salido de Roma eh, a raíz del edicto que puso Nerón. Ahora, otra cosa que hay que destacar es que
él fue, como ya dice, a Antioquía y a Éfeso, y allí escribió esta carta. Ahora, no debemos dejar de pensar en esto. ¿Por qué? Porque la carta en sí, hay, hay dos personas que están informando a Pablo. La una es las noticias que Pablo recibe a través de grupos, ¿no? Del grupo de Cloé, ¿sí? A través de Cloé. ¿Quién es Cloé? Cloé es una líder en Corinto quien le está diciendo, le está contando de las conductas escandalosas, de los grupos rivales, de la falta de unidad que hay en Corinto. También habla de la discriminación hacia los más pobres. Todo esto le cuenta a Cloé. Pero al mismo tiempo, Pablo recibe una carta. Pero ¿quiénes escriben? Aquí son personas mucho más acomodadas que le hacen preguntas sobre el matrimonio, sobre los dones espirituales, sí, y su uso en el culto, sobre las personas solteras. Entonces, Pablo escribe esta carta tratando de, primero, poner orden, ¿no? Por lo que está escuchando a través de Chloe, pero también lo que está haciendo es respondiendo a las preguntas que las clases más acomodadas le hacen. ¿Por qué? Porque en Corinto, en la iglesia, había gente de clase alta, pero también había de clase humilde. Entonces nosotros vamos a ir mirando cómo es que ambos grupos están presentes en la iglesia. Ahora, yo quisiera que miremos la siguiente diapositiva. La siguiente. Muy bien. Eh, Siempre ustedes habrán oído, ¿no?, del culto de la fertilidad de Corinto. ¿Ya? Es lo que más se habla. Pero muchos se han olvidado de que la ciudad también fue centro de arte, fue centro de cultura, que había hermosos monumentos, muchos hermosos monumentos, que había estatuas, que había enormes templos de mármol que han quedado todavía en pie, que Corinto era una ciudad famosa por su producción de artículos de bronce, ¿sí? Entonces, el bronce de Corinto era importante porque con esto se hacían, por ejemplo, adornos para templos, adornos para teatros, se hacían corazas, se hacían yelmos, se hacían grabados. Entonces, el bronce de Corinto llegó a ser un bronce muy apreciado, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos al tiempo del apóstol Pablo, esta era una colonia romana en la cual se hablaba el latín, pero el griego era el idioma del pueblo. Y es por eso que Pablo escribe la carta en griego. Él no utiliza otro idioma, sino es este. ¿Ya? Y para nosotros eso es muy importante conocer. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué Pablo, ¿no?, escribe en ese idioma. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor. Ya, muchas gracias. Vamos a mirar algo muy importante que es el asunto de cómo se llevaban los negocios o cómo era que había la producción en Corinto, ¿no? Que ya les dije, era una ciudad muy importante en su época. Esto se hacía precisamente en las casas, ¿sí? Las casas. Las casas no eran como nosotros tenemos en nuestra mente. En nuestra mente, cuando nosotros pensamos de una casa, pensamos más bien en papá, mamá, hijos. Ahí algunas podrán quizás incluir abuelos o abuelas o algún tío. Pero en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, la casa era la unidad de producción económica y también de la organización social. Es decir, casi todos los bienes necesarios
para la vida de la población. Por ejemplo, se me ocurre, hilos, eh, ¿cómo es? Telas para la ropa, eh, alfarería, no, lo que les dije del bronce, eh, algo para procesar alimentos, etcétera, etcétera. Todo esto se fabricaba en la empresa doméstica de la casa. Entonces, la casa tenía un modelo, ¿no? Eh, en el cual había la familia extendida, ¿sí? Cuando estamos hablando de la familia extendida, estamos hablando de los miembros unidos por lazos sanguíneos, pero también en la casa habían los esclavos, ¿sí? Que vendrían a ser aquellos que también eran parte de la casa y que estos esclavos y toda la familia dependía del patriarca. ¿Quién es el patriarca? El patriarca es el pater familias, es decir, la persona que está al frente, el jefe de la casa, que también viene a ser el jefe de la familia, el jefe de la unidad de producción. Entonces, el pater familia era una persona muy, muy importante. ¿Por qué? Porque además de él tener bajo su, diríamos, su control, ¿no? Y responsabilidad a personas de varias generaciones, de su propia familia o de diversos grados de parentesco, también incluye esclavos y libertos, ¿ya? Y ahí en la diapositiva ustedes van a mirar los grupos que había, ¿no? Había esclavos, libertos, libres, pero también quiero hablar de las mujeres, porque me interesa que nosotros recordemos cómo era el papel de la mujer en ese tiempo. Así que vamos a ir poco a poco, ¿no? Yo quiero que en primer lugar miremos a los esclavos, ¿sí? En la primera, el primer grupo que está ubicado ahí, ¿no? Esclavos. ¿Quiénes son estos esclavos? Bueno, los esclavos generalmente eran las personas que habían sido tomadas cautivas producto de las diversas guerras, ¿no? que tenían, pero también los esclavos, tenemos que recordar que la sociedad greco-romana era esclavista en gran escala. Entonces, los esclavos eran una fuerza laboral sin sueldo, no era voluntario, era una fuerza laboral forzada. Y entonces estos esclavos, ¿no? Provenían tanto de los ejércitos vencidos como también provenían de los civiles. Ahora, ¿cuáles eran estos civiles? Era muy común para el grupo romano secuestrar aldeas enteras y la piratería en alta mar producía también un gran número de esclavos. Yo quiero que tengamos la idea, ¿no? De gente esclavizada por la guerra, por el secuestro o también de los barcos, ¿no? Que están tomando personas para que sean esclavos. Entonces, los esclavos mayormente eran de origen griego en Corinto y habían nacido en la casa del amo. Ya vamos a hablar de las diferencias entre esclavos quizás cuando sigamos analizando el texto de Primera de Corinto. El siguiente grupo eran los esclavos libertos, ¿no? Es decir, los libertos eran ya aquellos que habían recuperado su libertad, que eran un grupo muy numeroso en el Imperio Romano. Imagínense ustedes, había 5 libertos por cada esclavo. Entonces, eran muy, muy populares, como quien dice, ellos habían podido comprar su libertad, pero esto era común entre los esclavos que vivían en las ciudades. No era común en los esclavos que vivían en el área rural, ¿ya? Y también, ¿cómo es que un esclavo había sido libre? Bueno, las esclavas mujeres generalmente porque se casaban con el amo, ¿no? Algunos que eran
que habían comprado su libertad mediante trabajos, qué sé yo, podían hacer algunos ahorros, pero ellos no eran aceptados en la sociedad romana, ¿ya? No eran aceptados, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacían los libertos para sobrevivir? Bueno, los libertos para escribir tranquilamente, ellos, lo que hacían era, seguían trabajando para su patrón. ¿Cómo lo hacían? Como ellos tenían que tener un mercado laboral y este mercado laboral no era un mercado laboral estable, entonces los libertos seguían en dependencia económica y social de su antiguo amo. Y en este caso se llamaban clientes, ¿sí? Aquí se llamaban clientes. Era la forma como se llamaba a los esclavos, clientes, a los esclavos libertos. Y el amo, ¿no? Tomaba el nombre de patrón. ¿Sí? Entonces, los clientes y los patronos, de ahí viene la palabra. Ahora tenemos los libres, que eran una población importante, pero eran gente, si bien es cierto, había muchos ricos, ¿no? Eh, que, que podían acceder a la capacidad económica, capacidad política. Estos también tenían obreros, ¿no? Pero estos obreros eran gente que no había sido esclava, ya quizás hijos de libertos, o qué sé yo, la gente del pueblo, ¿sí? Gente que vivía sin garantía social, pero que también trabajaban, ¿no? Como artesanos, como obreros. Y luego tenemos asociaciones o cofradías, perdón, que eran de tipo social, que eran de tipo religioso, había esclavos junto con libertos, había personas libres de escaso rango social, y todos estos grupos de asociaciones y cofradías, algunos se reunían para adorar a una divinidad, ¿ya? En otros casos, eh, eran los que proveían servicios fúnebres, ¿sí? Para los miembros y lo que hacían es tratar de perpetuar su memoria mediante cenas conmemorativas, ¿ya? Eh, las las, asociaciones y cofradías también agrupaban personas del mismo oficio y también se reunían en las casas. No sé si ustedes están notando las similitudes que tienen estas asociaciones y cofradías con la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Corinto había esclavos, había libertos, había gente rica, se reunían en casas, eh, tenían una cena conmemorativa, pero eran diferentes, ¿no? Totalmente de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el énfasis en las iglesias cristianas era hablar de Cristo. O sea, había que hablar del plan de salvación, que eso no se hacía, ¿no? En los otros grupos. No sé, yo quisiera, si ustedes tienen preguntas que vayan surgiendo, por favor, me las van poniendo en el chat, ¿ya? Aquí yo tengo, déjenme ver cómo está. Oye, bien, entonces es importante que tengamos en cuenta cómo es la sociedad de la época, porque esto a nosotros nos va a ayudar muchísimo al entender el texto. Que entendamos también lo que está ocurriendo en una casa que no es como nuestras casas, ¿no? Eh, lo que hacían en las casas y también las asociaciones y cofradías que en cierta forma se parecen un poco a las iglesias cristianas que también estaban en las casas en esa época. ¿Sí? Ahora, el último punto, y para mí este punto es sumamente importante, es las mujeres en la ciudad de Corinto. Como yo ya les había dicho antes, había mujeres de clase alta, ¿sí? Y estas mujeres pues podían tener cierta libertad, de las cuales no gozaban las mujeres más humildes, ¿no? Pero algo que tenemos que mirar es que ellas dependen, ¿no?
mayormente del grupo étnico al que pertenecen o también cuál es la orientación filosófica o religiosa de la casa familiar. Las mujeres podían tener iniciativas propias para asuntos económicos, ¿sí? Algunas mujeres se sentían atraídas por los cultos de religiones del Oriente, ¿ya? O también de la diosa Isis. ¿Por qué? ¿Por qué Isis? Porque Isis era la divinidad emancipadora de la mujer. Era una divinidad egipcia, ¿sí? Era una mujer que prácticamente era libre, era una mujer activa, ¿sí? Pero también esta mujer tenía virtudes tradicionales de esposa y madre, tan apreciadas en la sociedad de la época. Entonces, en los cultos nuevos, ¿no? Especialmente en los cultos de Isis o en otros cultos orientales, se permitía que las mujeres funcionaran en el liderazgo en un nivel no acostumbrado por la religión tradicional de otros dioses. Entonces, esto hace que las mujeres comiencen también a ocupar cargos de liderazgo. También las mujeres participaban en asociaciones o cofradías que florecían en el pueblo, ¿sí? Y cuando nosotros miramos esto, vamos a darnos cuenta de que hay grupos. Y uno de los grupos quizás más fuertes que hay allí en, en Corinto tiene que ver precisamente con el grupo judío, ¿sí? El grupo judío, ¿por qué? Porque el grupo judío era el grupo más grande. Yo quisiera solamente que miremos un ratito la siguiente diapositiva. Ahí tengo eh, las ruinas del templo de Afrodita, ¿ya? Y como ya les dije, había mucha participación de mujeres, mujeres sacerdotisas, pero ya les digo cuál era la connotación de la adoración a esta divinidad. Las mujeres, a más de este culto, tenían el culto de Isis y tenían también participación activa en lo que vendría a ser cofradías, ¿no? Las cofradías de las cuales ya hemos hablado, las asociaciones mediante negocios, etcétera, etcétera. Quisiera, por favor, que pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la vida religiosa. La siguiente, exacto, gracias. De la vida religiosa en Corinto. Eh, Aquí vamos a tener algunas pautas. Como ya les dije, la novedad y la diversidad. Muchas, muchas mujeres en los cultos, del Oriente especialmente, muchas mujeres en liderazgo en esos cultos, eh, muchas mujeres siguiendo a Isis, ¿sí? Porque Isis era la alternativa de Afrodita. ¿Ya? Afrodita era un culto en el cual todo era a base de lo que sería la sexualidad, pero en cambio con Isis era como diríamos, una posición diferente, ¿no? Una posición de ser ellas eh, madres, esposas, pero también de ser aquellas personas que puedan actuar con libertad en el culto. Por eso es que este culto era muy, muy extendido. También tenemos el judaísmo, ¿ya? Que como ya les dije, era un grupo sumamente importante aquí en Corinto. Era muy importante porque ellos habían formado como una especie de grupo colegiado, ¿ya? Eran de estatus legal, ¿sí? Eran eh, grupos que podrían ejercer libremente su culto. Ellos tenían sus propios lugares de reunión, por eso es que había sinagoga. Ellos además podían estructurar sus relaciones internas como grupo, ¿no? Y algo importante, tanto los romanos como los griegos los toleraban, aún con las propias prácticas exclusivistas de los judíos con respecto a la ley. eh, no, si ellos no hacían el servicio militar, que lo hacían todos los otros grupos, eh, no trabajaban el sábado, ¿sí? E inclusive
ellos no participaban en actos religiosos que violentaran su lealtad exclusiva a Yahvé. Entonces, eh, imagínense ustedes cuántas ventajas tenían los judíos, ¿no? El judaísmo de la época. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que ellos no hablaban arameo, o sea, el idioma ya lo habían perdido. El idioma que ellos usaban era el griego en los servicios de la sinagoga, y también la Septuaginta era la traducción que se utilizaba para leer las escrituras. Entonces estamos hablando, ¿no?, de una lectura que se hace absolutamente en griego. Ese es el idioma, inclusive para el culto en los judíos. Pero así como tenemos el grupo de los judíos, que eran tan marcados y tan diferenciados, hay otros grupos. Y estos grupos tienen que ver con grupos filosóficos, y también tienen que ver con otros grupos que eran muy populares. Había diversidad. Eh, Recuerden ustedes, al estar ubicado Corinto en un lugar estratégico, al recibir gente por ambos mares, al eh, hacer todo lo que es negociaciones, al ser una ciudad tan importante, entonces también esta ciudad es con una sociedad muy, muy heterogénea, muy diversa, ¿sí? Había sectas filosóficas, había tradiciones religiosas, había predicadores en plazas, había predicadores en mercados, había predicadores en salas que tenían en común todos ellos eh, el dar al pueblo, ¿no?, una orientación moral útil para su vida, ¿sí? Entonces, había muchos grupos filosóficos que hacían esto. Habían cínicos, habían epicúreos, habían estoicos, todos ellos que promovían una alta moralidad en el pueblo, ¿sí? Y todos estos tienen en común la búsqueda de un contentamiento individual, no por la religión, ojo, sino mediante la razón, mediante la disciplina, la autodisciplina propia de cada persona. Y es precisamente con estos grupos que les he mencionado, que Pablo tuvo polémicas, y polémicas muy fuertes. ¿Por qué? A él los llamó los sabios disputadores de este siglo. Si usted mira en Primera de Corintios 1:20, se va a dar cuenta que Pablo está refiriéndose precisamente a estos grupos, porque estos grupos también estaban en las plazas predicando, también estaban afuera predicando, pero ellos no hablaban de religión. En cambio, Pablo, Pablo predicaba acerca de Jesucristo, ¿no? Y de un Cristo que había sido crucificado y que había resucitado. Acuérdense que esto es tan importante para Pablo. Incluso él llega a decir, ¿no?, en Primera de Corintios, que si Cristo no ha resucitado, pues entonces vana es la fe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando nosotros miramos, ya, todo esto aquí como diríamos, que está ocurriendo en esta ciudad, vamos a poder centrarnos un poco más, ¿no?, en lo que está ocurriendo en esa comunidad, ¿sí? Donde en la comunidad vamos a encontrar mujeres, mujeres ah, activas en la sociedad, pero también vamos a encontrar mujeres activas en la iglesia. Yo quisiera, por favor, que vayamos a la siguiente diapositiva donde está el texto bíblico, ¿sí? Vamos a leer el texto bíblico y vamos a mirar de qué se trata ese texto, ¿sí? Eh, Cuando nosotros miramos, eh, por ejemplo, Reina Valera, ¿no? Y yo tengo aquí mi Reina Valera. El título que le ha puesto es, o que se le ha puesto es Atavío de las Mujeres, ¿sí?
embargo, como que se han olvidado por ahí de que no solamente se trataba de las mujeres, se trataba también del arreglo personal de las líderes, mujeres y de los varones, ¿ya? Líderes varones y mujeres en el culto. Y vamos a leer este texto para que luego procedamos a su análisis. Yo quiero que pongan mucha atención a lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Dice, ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Ojo, todo el que ora profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si le es vergonzoso cortarse el pelo o raparse, entonces que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre, y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Ojo también aquí. Siguiente diapositiva. La siguiente. Ya. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Y esto, por favor, pongamos atención. Por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Pero en el Señor, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Ojo, porque así como la mujer procede del hombre, procede, ¿no? Y eso yo quiero que ustedes lo tengan muy clarito. También el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza misma no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello porque en lugar de velo fue dado el cabello. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Dios, ¿no? Y esto es tan importante que tengamos en cuenta de los versículos y de las palabras que van apareciendo. Porque cuando se hace una lectura rápida, ¿cuál es el problema? Em, Como hay desconocimiento de qué es lo que está pasando en Corinto, entonces también va a haber desconocimiento de qué es el problema y por qué Pablo está hablando de esta manera. Hay un principio muy importante, un principio hermenéutico muy importante, que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, los textos bíblicos tienen que ser analizados dentro de sus propios contextos históricos, sociales, ¿no? Para poder nosotros entender, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es importante conocer las palabras que se están usando y allí es donde nosotras vamos a apuntar en esta mañana, ¿sí? Porque de esta manera vamos a poder tener con claridad, eh, mirar, vamos a mirar y vamos a reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo. No sé, yo ahorita estoy llegando a un tiempo, yo quisiera escucharlo rápidamente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de lo que estamos viendo hasta aquí? Porque yo ya voy a entrar en el análisis exegético. A ver, alguien que quiera tomar la palabra, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos? En cuanto a historia, sociedad,
y el texto al cual nos vamos a enfrentar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que han escuchado? A ver, Silvia. Buenos días, hermanas. Un gusto saludarlas a cada una. Pues la verdad, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad este año de cerrar la licenciatura en teología y pues ya había oído un poco de esta historia y a mí me pareció fascinante porque realmente eh, a uno le enseñaban que se tenía que cubrir la cabeza, más cuando empezamos en los años 90, casi que se dio esa bulla del pentecostalismo y todo esto. Ya con el neopentecostalismo, pues algunas iglesias empezaron a quitárselo, pero yo no entendía por qué se lo habían quitado, porque venía como que de esta idea de con el velo, ¿verdad? Entonces ya cuando lo empecé a estudiar, empecé a entender esto y empecé a conocer un poco esto de las prostitutas santas. Ahora de esta Isis la había oído muy poco y me pareció fascinante. Y también cuando ya leí el contexto completo, es lo que usted decía, importantísimo porque pues al final vemos que él dice como ustedes tienen de costumbre, dice otra versión, ¿verdad? Creo que es la internacional, creo que dice como ustedes tienen de costumbre, más no nosotros, algo así. Entonces, al empezar a ver las traducciones y todo, vamos también como ampliando un poco qué es lo que quiso decir, ¿verdad? Porque a veces no lo entendemos muy bien en una traducción como Reina Valera, por ejemplo, que la sentimos muy formalista, pero en traducciones más modernas logramos ampliar un poco eso. Me parece fascinante ese tema y el ver el papel de la mujer en la sociedad realmente, ¿verdad? Porque ahí es donde se le va dando esa importancia de por qué es que ya no hablaba, por qué esto, y era para que no la confundieran realmente, porque Pablo lo que quería era que no fuera confundida con las que Bueno, profesaban esta yo voy religión. a explicar y yo tengo también mi Ok. propia postura. Yo quiero que ustedes escuchen. Mi querida Nancy, ¿algo que quería añadir? Nancy o Edith, no sé cuál de las dos. Ah, Buenos días, hermana, es cierto. Como dice la palabra de Dios, muchas veces agarramos eh, el texto y sin el contexto. Y por este lugar de Perú, bastante enfatizan esas cosas, ¿no? Pero qué lindo que así teniendo cursos, participando en estos, y todos aprendemos más y más de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. ya, listo. Y si no hay otra, ¿alguien más? Mónica, Mónica. Sí, gracias. También la lectura que nos dejó, que por fin logré, logré como ubicarme en tiempo y espacio y la pude leer, también ayudó mucho, porque ahí uno entiende que, por ejemplo, primero fue escrito Gálatas y después Corintios y que la gente en ese momento quería como abusar de la libertad, por así decirlo, y aprovecharse de ella para como desligarse de las costumbres ya en el otro extremo. Entonces, Ajá. eso también, la lectura también aportó y ayudó mucho como a ampliar un poquito más el panorama y el porqué de los textos y el por qué los escribía Pablo de la forma en que los escribió. Entonces, eso también ayudó mucho. Mm, Gracias. bien. Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en el texto, ¿sí? Yo quiero que, por favor, ustedes vayan anotando cualquier inquietud que surja, ¿sí? Porque el modelo, aquí en mi diapositiva me he equivocado, el B' es segundo argumento, hay dos argumentos ahí, ¿ya? Vamos a mirar la forma como estoy haciendo el análisis es una interpretación quiásmica, si estoy usando un quiasmo, ¿ya? Que es buscar las repeticiones que hay. De acuerdo a esto, lo primero que Pablo comienza a hablar es acerca de su tradición, la tradición de Pablo, ¿ya? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que hay ¿cómo diríamos? Muy pocas informaciones de las mujeres que participaban, ¿no? En las comunidades cristianas del siglo I, ¿sí? Pero había cualquier cantidad, como ya les dije, para leer un texto tenemos que tener en cuenta eh, los contextos. Y si ya en Corinto vemos que hay mujeres líderes, ¿no? En otros cultos,
Es normal que también hubiera en las comunidades cristianas, ¿ya? ¿Y cómo nosotros llegamos a esta conclusión de que sí había mujeres líderes? Si nosotros revisamos solamente ¿cómo es? En el libro de Romanos, en el capítulo 16, ¿se acuerdan que lo leímos en la clase anterior? Ya por lo menos tenemos el nombre de 3 mujeres destacadas en ese sector. Está Chloé, la de la carta, está Priscila, que trabajaba con Pablo en Corinto, y estaba Febe, que era diácono en Cencrea, ¿no? Y Cencrea, como ya les dije, estaba como cerquita, muy cerquita de Corinto. Y estas 3 mujeres, ¿no? Estaban en liderazgo y tenían muy buenas relaciones de trabajo con Pablo. Ahora, Pablo expresa su respeto y su admiración por ellas como colaboradoras en su trabajo. Y no se está refiriéndose a un trabajo artesanal, no está refiriéndose a un trabajo artesanal, está refiriéndose al trabajo de participación en la obra del ministerio. Entonces, también nos damos cuenta en la carta que existen mujeres profetas, ¿no? Mujeres carismáticas con los dones en la comunidad de Corinto, aunque como ya dije, no hay nombres, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar que aunque Pablo está hablando de hermanos, ¿no? Acuérdense ustedes que hermanos es la palabra genérica, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, parece evidente que entre los cristianos de Corinto hay mujeres cultas y ricas, así como mujeres pobres y esclavas. Y ya les voy a decir en qué momento lo encontramos. Entonces, el interés manifestado por las relaciones entre hombres y mujeres en general y por las relaciones sexuales en particular, ¿no? Así como el papel de las mujeres en el culto de la asamblea, indica que eran mujeres muy activas, ¿no? Y esto está cuando Pablo está contestando las preguntas que le hacen las personas de clase eh, adinerada, ¿no? Ahora, las mujeres en las asambleas que están presentes en el culto demuestran que participan con los dones del Espíritu Santo, que oraban y profetizaban públicamente bajo la influencia del Espíritu Divino. Pablo afirma explícitamente que actuando de esta manera, ellos habían seguido sus enseñanzas y su ejemplo. Eso es lo que dice el versículo 2, y que ha sido tan mal interpretado. Pablo dice muy clarito que los alaba. ¿Por qué? Porque han retenido las instrucciones tal cual él las ha entregado. Y sí, ya hemos visto Gálatas, en Gálatas Pablo afirma que en Cristo todos son uno, hombre y mujer. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, no lo que otras personas ponen. E inclusive quieren colocarlo como una regla, que Pablo dice que la mujer no tiene que enseñar. No, en ningún momento. Cuando Pablo está hablando de esto, hablando de acerca de que los corintios han seguido sus enseñanzas y su ejemplo. No se opone tampoco a la interpretación y prácticas espirituales, ¿no? De los corintios. Acuérdense que los corintios eran muy, muy neumáticos, ¿no? Es decir, muy dados a los dones. Y si nosotros miramos, por ejemplo, Primera de Corintios 11, y vemos un contraste entre Primera de Corintios, entre los versículos 2 y 17, se pone de relieve que no hay referencia a ningún abuso. No hay nada que están ellos haciendo, como diríamos, exageradamente. Lo que se está poniendo es un orden, reglas y costumbres, ¿sí? Que se observaban en otras comunidades cristianas. Y estas reglas y costumbres tienen que ver con la presentación personal de varones y mujeres durante el culto, ¿sí? Es decir,
Se da por sentado que ambos ejercen funciones claves en el culto y dirigen la palabra de Dios a la congregación. ¿Ya? En los textos anteriores se habla precisamente de las mujeres que están profetizando. Entonces, están hablando la palabra. No se está diciendo que ellas tienen que estar calladas, ¿sí? Pablo no se siente incómodo por esto. Es más, los está felicitando, ¿sí? El versículo 2 es un versículo donde él pone de manifiesto qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en este esquema que les presento, ¿sí? Pablo trata la carta de la forma como les estoy mostrando, ¿no? Había conflicto anteriormente, si usted revisa capítulo 9, 10, la sección anterior desde el 8 en adelante había un conflicto por eh, la carne introducida a los ídolos, ¿no? Y se les aconseja que consideren siempre sus acciones con respecto a los más débiles. O sea, el que se creía fuerte tenía que actuar considerando al débil. Y aquí también hay costumbres introducidas en el culto que están molestando y que no convienen a la iglesia. Esto no conviene que se mantenga en la iglesia. Por eso es que en el, eh, en el, en el análisis que estoy haciendo, nosotros vamos a ver la palabra que sobresale allí y es cabeza, cabeza descubierta o cubierta, que vendría a ser el primer argumento. Yo quiero que miremos la siguiente diapositiva, ¿sí? Porque nos va a dar, como quien dice, sí, esa misma. Nos va a mostrar lo que era correcto en la época. Ya. A ver, aquí está el varón y la mujer con la cabeza cubierta. El varón con cabeza cubierta, ¿qué es lo que tiene encima? Una manta, ¿sí? Y estas son eh, imágenes de estatuas de la época. La mujer como cabeza cubierta, ¿qué es lo que tiene? La una tiene una pequeña, como un pequeño, sobre su cabeza, una pequeña manta, pero la otra tiene trenzas, ¿sí? Entonces, eso era cabeza cubierta, ¿sí? Ese es el modelo de cabeza cubierta, no es eh, que la mujer tenga que tener una manta encima. Yo he leído libros inclusive de que se decía que las judías se ponían hasta ni sé cuántos velos y que bla, 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 como las mujeres islámicas actuales, ¿no? Eso no es, ¿cómo diríamos? La correcta interpretación porque se está desconociendo el contexto. La cabeza cubierta era más bien la trenza que la mujer se hacía, es decir, no dejarse el pelo suelto, ¿ya? O de repente colocarse una pequeña manta sobre su cabeza. Recuerden que esto era principalmente en la tradición judía, ¿no? No el asunto de los 7 velos que he leído en muchos comentarios que la verdad nos imponen cargas a nosotras las mujeres. Bien, entonces, ¿qué era lo que le está molestando a Pablo? ¿Por qué él actúa de esta manera? ¿Sí? El cabello largo de la mujer se recogía en un peinado elaborado que se consideraba signo de su identidad. Era una mujer correcta, ¿no? Eh, era como deberían presentarse en el culto, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que le molesta a Pablo? Que algunos varones querían seguir la costumbre romana de cubrirse la cabeza en el culto. Pregunta, ¿por qué le molesta a Pablo que se cubra la cabeza? Porque está indicando su estatus social. Las personas de clase humilde, de clase pobre, no se cubrían la cabeza, pero las personas de rango mucho más alto sí lo hacían, porque ese era su rango social. Entonces, cuando un hombre se está cubriendo la cabeza, está mostrando el rango social y en cierta forma está poniendo una barrera en la relación que debiera existir entre los hombres ricos y los hombres más pobres.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? De lo que se consideraba indigno y de que Pablo también está hablando, ¿no? Del cabello, ¿sí? Por ejemplo, él dice que mejor es rape, que se rape la cabeza. ¿Sí? Esto era indigno para las mujeres, ¿no? Pero también está un peinado extremadamente eh, elaborado, con muchas trenzas. Imagínense que ellos acostumbraban a ponerse adornos de oro, las mujeres ricas, adornos de perlas en sus trenzas. Más tarde, cuando la división en clases sociales, o mejor dicho, las clases sociales que están presentes allí en la Biblia son tan diferenciadas, Pedro por eso dice, por favor, no peinados ostentosos, porque está marcando entonces el privilegio de las mujeres ricas sobre las mujeres pobres, ¿sí? Y recuerden que eso no puede existir en la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando, no? Que Pablo dice que se rape la cabeza. Ahora, ¿quiénes se rapaban la cabeza? Ya. Bueno, hay muchas historias. Algunos decían que eran las mujeres prostitutas, no las de los templos, sino las de los bares. Se rapaban la cabeza, o aquellas mujeres que habían sido botadas, ¿no? Se rapaban la cabeza, o aquellas mujeres también que estaban, como quien dice, recién esclavizadas, también se rapaban la cabeza. Bueno, no era digno para una mujer tener la cabeza rapada, ¿ya? Era muy complejo. Y también era este asunto del pelo demasiado elaborado, ¿no? También esto es considerado una ostentación, ¿no? Como ya les dije, era algo más sencillo para que no se note la diferenciación de clases sociales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya. Esto era lo común en los hombres de la época, ¿no? Para los varones, para las mujeres. ¿Sí? Era lo común. No se usaba el cabello largo para ellos. No. Las únicas que llevaban cabello largo eran las mujeres. Ahora, algunos autores, mis queridas hermanas, han insistido, ¿no? En que Pablo está hablando es que las mujeres tienen que llevar un velo según la costumbre judía, pero ya les digo, no era la costumbre en Corinto, ¿ya? Ah, sin embargo, miremos lo que dice el versículo 15. El versículo 15 afirma que las mujeres poseen la cabellera a modo de velo, ¿ya? Entonces, si la mujer tiene el cabello largo a modo de velo, ¿para qué tiene que ponerse velo? Dígame usted, ¿no? Por eso digo, no puede ser posible que en un mismo pasaje Pablo se diga y se contradiga. No es posible. Ahora, es más creíble que Pablo hable de la forma en que los hombres y las mujeres deben peinar sus cabellos cuando oran y profetizan, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el problema con las mujeres. Yo ya les dije que había muchas seguidoras del culto a Isis, ¿sí? Muchas. Y seguramente también habían venido a la iglesia, se habían hecho cristianas, ¿ya? Entonces, eh, parece ser que las mujeres corintias, ¿no? Las profetas también, las que participaban en el culto, comienzan a soltar su cabello, dejándolo ondear libremente, ¿no? En vez de mantenerlo recogido en el peinado habitual, que era lo acostumbrado, ¿sí? Inclusive, otro problema que parece ser que estaba eh, ocurriendo es que cuando las mujeres comenzaban a adorar al espíritu, ¿no? Algunas de ellas eh, se soltaban el pelo, e inclusive como que se despeinan porque
Eso era lo común en los cultos estáticos de las divinidades orientales, ¿sí? Era muy común en el culto a Isis. Por eso es que Pablo, recuerden que Pablo tiene una forma de hablar muy especial. Pablo sarcásticamente, ¿sí? Refiriéndose a esta forma de actuar, ¿no? O de comportarse, de vestirse en el culto. Entonces él les dice que en el sentido de que si se sueltan los cabellos, ¿no? Mejor sería que se los corten o se los afeiten, ¿sí? Era muy vergonzoso para una mujer soltar sus cabellos como cortarlos, ¿ya? Es probable que los corintios hayan adoptado tales costumbres, quizás porque, bueno, para ellos no era algo tan, como diríamos, inapropiado, porque había esta forma de actuar, ¿no? Pero en, es como que si las mujeres están mostrando que son llenas del espíritu soltándose el cabello, ¿sí? O sea, haciendo una analogía con el culto de esta diosa, ¿ya? Porque aquí es donde se hablaba de que ella, Isis, había igualado el poder de hombres y mujeres. O sea, lo que Isis había dado era poder igual a hombres y mujeres, ¿no? Y también muchas asociaciones religiosas eran consagradas a Isis. Entonces, eh, en las comunidades cristianas hay estas manifestaciones del Espíritu, hay los dones, hay mujeres predicando, hay mujeres que están inclusive, como diríamos, en en una postura estática, hablando tal vez en lengua, qué sé yo. Entonces, comenzaron también a sacarse ¿cómo es su trenza? ¿Sí? Y entonces aquí es donde se produce una fuerte discordia, ¿ya? Los cabellos sueltos para ellas eran el signo de entrega, ¿ya? Al espíritu y a una verdadera conducta profética. Pero para Pablo es diferente, ¿sí? Porque Pablo está tratando en Corinto de, de contener ese frenesí neumático que los corintios habían adoptado, que las lenguas, que los dones. Por eso es que Pablo ni siquiera les habla de los carismas, no les habla de los carismatas, les habla y les dice que ellos son neumáticos, es decir, muy espirituales, ¿ya? Pero es como como diríamos, una forma de decirle, ojo hermanos, con lo que están haciendo, ¿sí? Para él, para Pablo, la construcción de la comunidad y la proclamación misionera debería ser inteligible, es decir, que se entienda, ¿sí? Porque esas eran las verdaderas señales del Espíritu. Y es por eso que Pablo insiste en que las mujeres tienen que tener recogidos sus cabellos, es decir, que tengan el velo sobre su cabeza. Además, ¿no? Recuerden ustedes que esa connotación en un contexto judeo-cristiano va a ser terriblemente mal entendido. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, y ustedes ya saben que había una gran colonia judía en Corinto, los cabellos sueltos eran signo de impureza, ¿sí? Inclusive en los tiempos de Pablo, ¿ya? Para el judío, una mujer que se soltaba el cabello o a quien se le soltaba el cabello era una mujer quien había cometido adulterio y a quien se la deshonraba públicamente. Entonces, son dos interpretaciones diferentes, ¿sí? La interpretación judía y la judío-cristiana de las otras iglesias y la interpretación que está ocurriendo en Corinto. Son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Pablo? Pablo quiere poner en orden,
Pablo quiere organizar todo esto que no es correcto. Primero le dice a los varones, ¿no? Y parte precisamente, ¿no? De que el varón no debe cubrirse la cabeza. Ya. Ahora, yo quiero que veamos la siguiente diapositiva, porque ahí están todas las, como diríamos, la- la- las interpretaciones que se ha hecho a este texto. Cuando nosotros miramos, ¿sí?, el texto, hay 4 formas, ¿ya? La una es literalmente, como ya lo dijo, creo que fue Silvia, ¿no? Que en el culto la mujer debe ponerse algo en la cabeza, un velo, ¿ya? Que indica la subordinación de la mujer al varón. Entonces, esto es lo primero. La segunda forma de interpretar es que el texto no tiene nada que decirnos hoy porque es un texto del siglo I. Ese es otro, también hay algunos autores que ustedes van a encontrar. La tercera, el pasaje habla de una costumbre del siglo I, pero ojo, la mujer tiene que estar subordinada al hombre porque ya en el siglo I Pablo había dado las pautas, ¿ya? Y entonces la mujer está subordinada como indica el relato de la creación. Entonces, yo quiero trabajar tanto el punto 3 como el punto 4. En el punto 4, ¿sí?, hay distinción de elementos en el pasaje. ¿Por qué? Porque están condicionados por el contexto de la época en lo que se refiere al asunto del cabello, pero también eso no, en nuestro tiempo no significa. Pero hay elementos que representan o que nos señalan el protagonismo de las mujeres en el culto. Es todo lo contrario de lo que nos han enseñado, ¿sí? Ese texto más bien está diciendo que hay mujeres participando en el culto, ¿sí? Y entonces el texto reconoce la importancia de que varones y mujeres guarden las reglas de decoro en la sociedad al celebrar el culto cristiano. Ustedes se dan cuenta, es algo muy, muy diferente a lo que de continuo se nos ha dicho, ¿ya? Y por eso yo quiero que ustedes, ¿cómo es? Pongan mucha atención, ¿ya? A, a esto, ¿no? Porque como el texto es como que está un poco enmarañado porque el mismo Pablo está tratando de hacer entender a estos hermanos que no pueden cubrirse la cabeza, los varones, ¿sí? También tiene que hacer entender a las hermanas que tienen que tener las trenzas y no como lo que está ocurriendo en el culto a Isis. Entonces, aquí hay un significado, ¿no? Primero, vamos con el grupo, eh, la tercera interpretación que nos han dado. Ya. Aquí, entender ese argumento cristológico de una jerarquía descendiente, según la cual se extiende desde la cabeza a Cristo y luego al hombre y luego a la mujer, esto no es adecuado. Porque hay un esquema de subordinación y dependencia que tiene su origen en una tradición rabínica, ¿ya? Mediante la cual los judíos defendían la mayor semejanza con Dios del varón. Es decir, de acuerdo a ellos, de acuerdo a la interpretación, era que como la mujer fue creada después, el único que tenía imagen de Dios era el varón. Y la mujer estaba en, ¿cómo diríamos?, en un grado de semejanza inferior porque fue creada después. Ahora, es interesante el análisis del término cabeza, cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el término cabeza traducido aquí no es el término
fale, ¿sí? Que fale, que significa fuente, origen, ¿no? Y que también significa procedencia. Por eso yo les dije a ustedes, tengan en cuenta la palabra procedencia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que la mujer tiene su origen en el varón, la mujer procede del varón. Acuérdense que en el relato de la creación, en el segundo relato de la creación, pues la mujer sale, ¿no? De la costilla, ¿ya? Entonces, hay un autor, eh, Guillermo Vilesiquian, ¿ya? Él hace un análisis bastante interesante sobre este término que fale, ¿ya? Que no significa autoridad, que no significa gobernar, que no significa mandar, como es en nuestro idioma. Entonces, si nosotros vamos a ir a lo que está diciendo el tercer argumento, pues tranquilamente podemos decir que primero hay que analizar ya el asunto de cabeza, que no tiene nada que ver con subordinación. Ahora, Pablo retoma la tradición rabínica de la creación de la mujer a partir del hombre, pero está muy claro que él no está contento de la desigualdad que hay en la iglesia, o que de repente se quiera confundir con el mensaje del evangelio, porque ya él mismo, ¿sí? En su carta a los Gálatas, él ya ha escrito, no, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, no, todos son unos en Cristo Jesús. Y la próxima clase voy a explicar detenidamente este pasaje. Así que, atención. Ahora, este argumento, ¿no? Que quizás Pablo lo toma, es para él hacernos notar algo diferente. Yo quiero que miremos el versículo 12, ¿sí? El versículo 12 dice, así como la mujer procede del hombre, ¿no? También el varón procede de la mujer. Es decir, ambos son interdependientes. La mujer fue hecha en el principio del varón, pero al mismo tiempo, ahora, en su tiempo, en este momento de Pablo, el varón nace de la mujer. Pero en cualquier caso, dice Pablo, todo proviene de Dios. Y entonces, lo que Pablo está aclarando allí es posiblemente que en el versículo 11, eh, el versículo anterior, ¿sí? El término no es sin, sino sin, ¿sí? No es distinto, no son seres que el uno tiene autoridad sobre el otro, no. Quizás lo más adecuado sería, en el Señor la mujer no es diferente del hombre, ni el hombre de la mujer. Por tanto, si la mujer no es diferente al varón, es porque es igual. Eso es lo lógico. Lo que Pablo está hablando en esta diferencia creacional no es que está remarcando el asunto jerárquico, sino está remarcando su igualdad en Cristo, y por eso está ahí un versículo 12, ¿sí? Lo que Pablo desea es que todo se haga con decoro, con orden, ¿sí? Especialmente aquellas personas que no conocen el Evangelio. Recuerden que están en una comunidad donde hay cualquier cantidad de judíos a los que Pablo también está evangelizando. Ahora, la costumbre decorosa es de acuerdo a la cultura, ¿no? Y para no chocar con los judíos, recogerse el pelo, no soltarse el pelo en señal de ese poder profético, ¿no? Sino más bien mantenerlo eh, en trenzas, ¿sí? En trenzas, no buscar el escándalo para de esta manera poder alcanzar a muchas personas para el evangelio, ¿sí? Por eso es esto importante. Entonces, si alguien
a usted viene y le dice que este pasaje es puesto para eso, usted tiene ahí tres cosas: el término de la cabeza, el asunto en versículo 12, pero también está al final. Miren, eh, Pablo no tiene interés en discutir este asunto del pelo, ya que entrar en una, como diríamos, en algo tan fuerte, porque es una iglesia que tiene más raíces gentiles, ¿ya? Pero de todas maneras él insiste, ¿no? Porque va a ser un estorbo. Pero termina diciendo, bueno, con todo, ¿no? O de todos modos, si alguien quiere discutir, esa no es nuestra costumbre. O sea, yo no voy a discutir, ni me voy a poner a discutir por este asunto del cabello. Es prácticamente lo mismo que está diciendo en un pasaje anterior, en un problema anterior. No, por favor, que los fuertes se hagan a los más débiles. No es asunto de discusiones. No, en las iglesias del Señor no debe primar la discusión, sino por el contrario, la humildad. ¿Para qué? Para que todos sean alcanzados por Cristo, que es perfectamente lo que Pablo está sosteniendo. Ahora, el último argumento, ¿no? Que es el que estoy sosteniendo, es que Pablo quiere conducir a esta comunidad a una comprensión más profunda, ¿sí? Está guiándolos a algo más, no solamente alabándoles por lo que ellos ya han eh, obedecido, sino porque están yendo mucho más allá. Entonces, Pablo lo que quiere manifestar es el asunto de que el hombre es creado para ser imagen y manifestación de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, la mujer es la gloria del hombre y la cabellera es la gloria de la mujer. La palabra aquí importante es gloria, no es imagen, porque algunos, basándose en este texto, dicen, como lo decían los antiguos judíos, que la mujer no es imagen de Dios, sino que es imagen del hombre. No, no, no. En ningún momento Pablo está hablando de eso. Pablo está hablando es de este elemento, gloria, ¿no? Entonces, si la mujer, en el versículo 15, él dice algo muy, muy importante, ¿no? Y que es propio de señalar, ¿ya? La mujer tiene que dejarse crecer, ¿no? El cabello, porque le es honroso, ¿sí? Esa es la frase, la gloria para la mujer es su cabello. Y por eso es que él está recurriendo a un argumento estoico. Imagínense, está usando un argumento que usaban o la forma de proceder como lo hacían los estoicos, ¿no? De naturaleza, que se utilizaba con frecuencia para recalcar la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, Pablo concluye esta forma de argumentación, tanto midrásica como filosófica, con una llamada autoritaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que él mismo se da cuenta de que tal vez este argumento no es muy convincente. Por eso él dice que ni él como judío, ni las iglesias, las otras iglesias cristianas, tienen costumbres de cabellos al aire libre y sueltos, ¿sí? Allá es donde que él quiere llegar. Ahora, el segundo argumento que él presenta es que Pablo está hablando de algo muy importante, ¿sí? Podríamos decir, en el Señor, la mujer no es independiente del hombre, ni el hombre de la mujer. Y aquí hay un término griego que es choris, ¿ya? Que es así como se interpreta en el versículo 12, que afirma que incluso en la creación, hombres y mujeres son interdependientes. La mujer fue hecha, ¿sí? En el principio del hombre, pero ahora el hombre nace de la mujer y en cualquier caso todo proviene de Dios. Este es su segundo argumento, ¿ya? Entonces, el versículo 12 indica claramente
que todo lo que Pablo ha dicho al inicio no quiere negar la interdependencia ni la reciprocidad de relaciones en la creación del hombre y la mujer, ni que la mujer no tenga participación activa en la iglesia. O sea, Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la mujer no es diferente del hombre ni el hombre de la mujer. En todo caso, dado que los cristianos, mujeres y hombres, son iguales delante de Dios, porque todo proviene de Dios, los cabellos recogidos deben entenderse como símbolo litúrgico del poder profético de la mujer. No el pelo suelto, como en el culto de Isis, sino por el contrario, ¿no? Él quiere animar a que las mujeres mantengan sus trenzas, ¿ya? Entonces, esas diferencias que nosotros encontramos, pues podrían ser tal vez es en cómo se va a llevar el cabello. Los hombres no deben cubrirse la cabeza porque todos somos iguales en el culto, no hay diferencias, ¿no? Como se pretende, ¿no? De los más ricos o los más pobres. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el argumento, ¿no? Es que eh, que se presenta es que Pablo está hablando a favor de las costumbres de los cabellos recogidos en alto, ¿sí? Y de la costumbre de no cubrirse la cabeza en los varones. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere evitar? Lo que él quiere evitar es esa argumentación, ¿no? De que las mujeres profetas carismáticas pues actúen de una manera estática, soltándose su pelo, sino que por el contrario, ellas tengan el peinado adecuado como señal de su poder profético, ¿sí? Como señal del poder espiritual de mujeres y como señal de igualdad en el Señor. El objetivo de Pablo es reforzar no esas diferencias de género, sino promover el orden y el carácter misionero de la comunidad. Recuerden ustedes que Pablo está llevando esto, lo está llevando también a los judíos, ¿sí? Ahora sí, podemos hacer preguntas sobre el texto, ¿sí? Sea cualquiera de los dos argumentos que hayamos escuchado antes, ¿no? El tercero o el cuarto. Comentarios o preguntas, ¿sí? A alguien que desea participar, por favor. Sobre cualquiera de los dos que podemos utilizar, ¿no? El uno tiene que ver más con el argumento de que vale, el otro tiene que ver más con el asunto del cómo llevar los cabellos, ¿no? Sueltos, recogidos, cubiertos, no cubiertos. A ver, hermanas queridas. Ya, aquí tengo a alguien. A ver, ¿quién participa? Lili. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Al final, digamos que de todo esto y pensando un poco cómo se ha generado controversia desde entonces, ¿no? Porque era lo que tú decías, desde entonces, cuando estaban allá, Pablo decía, pero pues no discutamos sobre estas cosas. Al final hay fundamentos, hay cosas muchísimo más profundas en las que debemos ocuparnos y pues al final él también lo dice y lo aclara, en Cristo todos somos iguales. En Cristo no hay esclavo, no hay mujer, no hay varón, no hay libre, todos somos iguales. Y yo creo que así como en esta época, digamos, en esa época de Corinto, pues había todo este tema de esta controversia generada alrededor de lo que explicabas, ¿no? Entonces toca ver que la trenza, que el cabello, que el hombre, o sea, se estaban dedicando como a cosas minuciosas y se olvidaba, pues al final, como de la palabra y de lo que era realmente el cristianismo. Yo creo que hoy en día nos pasa muy, muy similar y se han conocido y se conocen todavía muchas iglesias que toman lo que decías, la literalidad del versículo, no viendo el contexto, como para poder comenzar a fijarse en esas nuevamente pequeñeces, en esas cosas como se explica, ¿no? La mujer no hable, la mujer bueno, de todo alrededor, de que no puede predicar, de que no puede enseñar, tal vez, de que no puede ser
pero que no puede tener como estas funciones ministeriales, y nuevamente olvidamos el centro de que en Cristo todos somos, como es esa identidad que tenemos nuevamente en Cristo. Parece muy interesante conocer todo este contexto alrededor de la mujer. La verdad, este diplomado para mí personalmente me ha abierto la mente y me ha dado a conocer muchísimas otras cosas y tal vez no tanto en mi caso puntual como para argumentar por qué sí o por qué no, sino para conocer y como para mi identidad propia de saber cómo es que finalmente y cómo en todo el tiempo de la historia se sigue repitiendo lo mismo y cómo nuevamente tenemos que volver a la verdad, que es lo que somos en Cristo. Amén. Muchas gracias, Lili. Mónica. Digamos que no quería hacer como preguntas, sino que es ver todo este contexto tan maravilloso que, como decía la hermana Lili, nos abre los ojos, nos abre la mentalidad. Y ya teniendo en cuenta el contexto, sabiendo que todo esto allí se veía lo de la diosa Isis, lo de la prostitución en estos cultos paganos, ya uno puede entender el por qué Pablo es como en cierta forma estricto en su tema del cabello con respecto a la mujer. Y digamos que volviendo al tema de la lectura, hay una parte que decía que era reservado el soltarse el cabello para la intimidad. Ujú. Entonces, como que cuando lo hacían en público, estaba dando la idea de ser algo erótico, algo como subjetivo de una manera sexual, por así decirlo. Entonces, ya uno entiende el por qué Pablo es tan radical en su tema, pero es por el contexto, por todo lo histórico y social que rodea el tema. Tristemente, como también decía Lili, en las iglesias, todavía en pleno siglo XXI, se trata de tocar este versículo de manera tan literal, pero pienso que es porque es un pretexto que se me dijo en la frase para subordinar a la mujer y mantenerla ahí como sometida y sujeta a lo que diga el varón y a lo que digan tradiciones que no van con la palabra y que no van con lo que realmente Dios quería hablar a través de Pablo y a través de esta carta a los Corintios. Entonces, digamos que es algo muy bonito todo este aprendizaje y le agradezco, Pastora Laura, por su interpretación que nos abre un poco más la mente en todo esto. Dios la bendiga. Gracias. Amén. Marisol o Marta, no sé cuál de las dos es la que desea participar. Tiene que prender el micrófono. Marta, puede prender su micrófono porque no le escucho. Ya, ahora sí. Buenas tardes, buenas tardes. Realmente, pues todo lo que hemos tratado, ¿verdad? Tiene que ver tanto con lo que estamos viviendo en las iglesias en el tiempo de hoy también, ¿no? Como escuché ahorita, decían, se toma en forma tan literal, y es lo mismo que escribía yo en el foro, se toma en una forma tan literal estos pasajes que se aplican y uno queda como bueno, ¿cómo hago? Si yo hablo mucho, entonces me voy a poner en problemas. Entonces, para ayudar a los pastores es mejor hacer un paso para atrás y bueno, donde nos ponen a trabajar, ¿verdad? En consejería, en discipulado, en enseñanza, en atención a niños. Yo se lo puse ahí en el foro, ¿verdad? Todas esas cosas que es realmente, pues, como un despertar al escuchar estas lecciones. Le abre a uno la mente, le abre los ojos, ¿verdad? Es como quitar una cortina, como el mismo Corintio dice, una parte que le quita el velo. Bueno, una cosa así, ¿verdad? Que le quita el velo a uno para ver realmente lo que es. Muchísimas gracias, Pastora Laura. Bien, no sé si va a participar Marisol. Edith, Edith. Edith con Marisol. Ah, Buenas tardes, ya. muchas gracias, mis amadas, por esta hermosa participación. Sí, pues muy interesante realmente. Una vez más, tengo que decir que Dios permite con esta enseñanza que caiga toda fortaleza mental, todas tradiciones, todo humanismo realmente de mi vida, de mi mente. Yo hace 12 años cuando llegué a la iglesia, realmente llegué
sin esperanza, como mujer, como madre, como esposa, hoy abuela, gracias a Dios. Y uno de los versículos poderosos que impregnó en mi mente, en mi corazón, fue lo vil y lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque muchas veces en este mundo donde vivimos, pero no militamos conforme al mundo, aún se vive en la iglesia, como bien dijo la hermana, eh, muy cierto que en las iglesias se vive todavía ese rechazo, ese espíritu de rechazo muy fuerte, porque el que rechaza definitivamente vive en rechazo. Entonces, una de las cosas que yo realmente admiro mucho, como lo mencionaban, es también esa forma tan inteligente de hablar de los escritos de Pablo, ¿no? Eh, Realmente yo me he quedado conmovida con toda esta enseñanza desde la mañana. Lo voy a volver a escuchar porque impregna realmente en mi mente que ante Dios somos iguales. Para Dios no hay estatus social, para Dios no hay títulos, para Dios no hay más que un corazón constricto y humillado, porque Dios mira el corazón, más el ser humano mira la apariencia. Eso es mi amada. Amén. Muchas Amén. gracias. Sí. Doy respuesta a una pregunta. Me dice Marta de Perú. ¿Es deshonroso cortarse el cabello? La respuesta para mí es no. No. Depende, ojo, depende de la cultura. En las comunidades quichuas, aquí en el Ecuador, la mujer no se corta el pelo. Se lo corta hasta cierto largo, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta la altura de los hombros, pero más corto que eso no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellas utilizan moños, ¿no? Recogidos, ¿ya? Entonces, quizás para ellos sí puede ser algo que no va contra cultura, ¿ya? Pero nosotras no tenemos ningún problema con el asunto del cabello corto. Bien, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Me he tomado bastante tiempo en este porque nos ayuda a conocer muchas cosas y además Timoteo también lo voy a trabajar en la próxima clase. Sí. La siguiente, ya. Este es otro texto problemático. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer al ser engañada incurrió en transgresión, pero se salvará teniendo hijos. Y miren esto, ¿no? Al engendrar hijos, si es que con modestia permanecen la fe, el amor y la santificación. Y es interesante, pero el texto, ¿no? Habla muchísimo acerca de cómo debe de ser el asunto de la mujer. Nuevamente, contexto litúrgico, ¿no? Hombres y mujeres, ¿dónde están? En la iglesia. ¿Sí? Hombres y mujeres están en la iglesia, no están en ningún otro lugar. ¿Ya? Y cuando están en la iglesia, por favor, en la siguiente diapositiva, vamos a mirar algo que es sumamente importante, ¿ya? Que para entender nosotros las cartas pastorales, ¿sí? Tenemos que mirar que la Biblia nos presenta muchas voces complementarias, muchas voces que inclusive a veces pueden resultar hasta antagónicas por lo que nos está diciendo, pero que detrás de esas voces nosotros tenemos que aprender a leer. Hay comunidades cristianas que están condicionadas por procesos sociales, como ya vimos el caso de Corinto, ¿no? Pero también hay procesos culturales diferentes, ¿no? Y que inclusive aquí hay eh, solidaridad, hay sueños, hay anhelos. Sí, eso había en las comunidades cristianas, pero también en ocasiones surgen luchas de poder y exclusiones, ¿no? Exclusiones. Y a la mujer es precisamente la que más se la excluye. Entonces, la segunda cosa que tenemos que entender con respecto a las cartas pastorales
¿no? Es que no son manuales ni tratados teológicos, son cartas. Y las cartas son dirigidas a comunidades o personas con preocupaciones puntuales, ¿sí? De su momento histórico, ¿cómo diríamos? Que están trabajando asuntos especiales de esa comunidad, pero que a veces se los ha querido ampliar, ¿no? Y convertir una carta muy particular en un término universal. Entonces, la carta de primera de Timoteo, y esto no debemos olvidar, fue escrita más o menos a finales del primer siglo, ¿sí? O a principios del segundo. Y hay como les digo, hay una circunstancia muy particular y circunstancial. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Que se presta para observar a las mujeres, si hay mujeres en el culto, que están participando, pero se las está excluyendo, ¿sí? Y también se las quiere controlar para ejercer sobre ellas, ¿no? Una exclusión que no era propia de las mujeres, porque ellas en ese tiempo eran grandes líderes. Y eso es lo que argumenta el Satame, ¿ya? Y ustedes han de haber leído ya lo que ella dice, ¿no? Se las quiere excluir, mujeres que están desempeñándose dentro del contexto, mujeres que están a cargo, ¿ya? Es más, yo he leído a un autor excelente, que sin embargo no quiere reconocer el papel de las viudas y prefiere enredarse, ¿no? En muchas otras cosas, pero no quiere reconocer algo que es tan obvio en esta parte. Entonces, por favor, siguiente diapositiva. Miremos el texto. En primer lugar, es un texto prescriptivo, es un texto que da órdenes, ¿sí? Órdenes. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que en todo momento, ¿no? Quiero, pues, o sea, que los hombres procedan de esta manera. Quiero, pues, que las mujeres procedan de esta manera. Es decir, la carta presenta observaciones muy radicales para varones y mujeres de la época, ¿sí? Para los varones, versículo 8 es breve y directa. ¿Ya? Orar en todos los lugares con manos levantadas. Ojo, esta no es una costumbre griega, esta es una cultura judía, judía. Entonces, ¿qué está ocurriendo? No, ¿cómo se quiere tomar el control de esta iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente encuentro algo en Corinto que es simplemente como diríamos, una manera, sugerencias, qué sé yo, diciendo, bueno, nosotros no tenemos la costumbre de discutir por esto? Y acá encuentro yo órdenes. ¿Qué le pasó a Pablo? Bueno, lo que se está tomando aquí es el modelo de la casa patriarcal, de la que ya hemos hablado antes, ¿no? Porque aquí también nos sentimos desconcertadas a ver una fuerte oposición al liderazgo femenino, pero también está hablando de aquellos que tratan de ocupar un puesto de autoridad o de liderazgo para mejorar su estatus social. Ya. Ya habíamos hablado antes del sistema de patronazgo, o sea, el líder varón de la casa, que es cuando soltaba a sus esclavos, cuando ellos pasaban a ser libertos, se convertían en patrones, ¿no? Entonces, estos patrones beneficiaban a sus ex esclavos. Pero resulta que aquí también no solamente hay patrones, sino que también hay patronas, ¿ya? Es decir, mujeres ricas que gobernaban sus casas. Y tal vez parece que alguna de ellas quiere tomar el control de la iglesia. Y ahí sí, el autor de la carta, ¿no? Hace su respectivo, ¿cómo diríamos? Eh, su respectivo análisis y trata de mantenerlos a un lado. Miremos esto, ¿no? En la diapositiva, lo que estamos viendo es qué cosas. Estamos viendo que hay prácticamente a partir del versículo 9 al 15,
se está poniendo todas las costumbres que de acuerdo al texto deben de tener en cuanto a postura, ¿no? Cómo deben estar, cómo deben vestirse, su comportamiento, sus prácticas. Es decir, la mujer debe comportarse como lo que ha estipulado la sociedad de la época y luego trata ese ejercicio presentando argumentos teológicos basados en el orden de la creación, que como ya vimos era una interpretación totalmente midrásica. Y por eso nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Lo que miramos aquí es que esta posición midrásica, esta posición que se está tomando y que se quiere imponer a toda una comunidad, y la comunidad a quienes se está escribiendo es a la comunidad de Éfeso. Es una comunidad mayormente griega, no es una comunidad netamente judía. Entonces, para excusarse, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Para excusarse, se está tomando, es un modelo que no corresponde, ¿no? Y entonces, en este modelo, ¿qué se pide? Que los varones en todo momento que hagan, levanten sus manos para orar. Costumbre judía. Lo segundo, ¿no? Es que se está mirando, es que aquí hay personas, como ya dije, mujeres ricas que quizás dirigen sus empresas, algunas son viudas, etcétera, otras esclavas, etcétera, etcétera. Entonces, el despreciado estatus de libertad quiere hacerlas que las sean eximidas, ¿no? Para que no sean como aquellas mujeres que vienen de familias honorables. Entonces, ¿qué es lo que se está presentando aquí? ¿Sí? Que la mujer debe dedicarse más a la organización de sus tareas domésticas, no tareas laborales. Entonces, si la mujer tiene una jerarquía sobre la cual primero está el esposo, porque primero Adán fue creado, el varón, y después fue creada Eva, ¿no? Entonces ya se está diciendo, las mujeres no tienen ningún derecho, no tienen ninguna autoridad, ¿ya? Y entonces, eh, vamos a pensar, ¿qué efecto tuvo en estas primeras iglesias el hecho de que las asambleas se efectúen en las casas? Recuerden ustedes que las casas eran los lugares donde estaban las asociaciones y cofradías y durante todo el siglo I, ¿no? Durante casi todos los siglos, inclusive en la época de la persecución, ¿no? Las casas fueron los lugares idóneos para esconderse, ¿no? Para tener una iglesia, pero también hubo otros lugares más. Hay un contraste, y hay un contraste muy fuerte que no podemos hacer a un lado, y es que eh, hay un contraste entre lo que es sencillo y lo que es ostentoso, ¿sí? Que es lo que se habla de cómo debe de ser el asunto de adorno, ¿ya? Y el problema que se presenta, ¿no? Es que eh, esa ideología de la casa patriarcal, donde la mujer estaba mayormente sujeta al varón, no, está molestando porque ahora hay mujeres a cargo de casa y mujeres en la iglesia, y eso le molesta al autor de la carta, y por eso comienza por la forma más sencilla, ¿no? ¿Cómo es que a las mujeres nos comienzan a molestar siempre? A través de nuestros vestimentas, a través de nuestros peinados, ¿no? Entonces, se contrasta la sencillez con la ostentación, pero también la ostentación se la contrasta con las buenas obras, ¿ya? Entonces, eh, el hecho de vestirse con sencillez no es en ningún momento, mis queridas hermanas, señal de una persona, como diríamos, muy espiritual, ¿no? El hecho de vestirse más sencilla es simplemente para
no entrar en estas contiendas de posición en una iglesia donde hay también gente muy pobre y gente esclava, ¿ya? Lo más importante, ¿sí? Es cómo la persona actúa. Entonces, em, ¿qué es lo que se trata de decir en cierta forma o entre líneas? Porque no se lo dice directamente. Es que la mujer tiene que mostrar eusebia o reverencia a Dios, dando testimonio de su espiritualidad. Ahora, ¿cómo dan testimonio de su espiritualidad? A través del vestido, ¿sí? A través de la forma como ellas se presentan y también a través de la forma sumisa con que ellas tienen que comportarse, ¿no? Aquí dice que no tenga dominio sobre el varón. La pregunta es, ¿quiénes tienen dominio sobre el varón? Las patronas. Y era en el asunto de los negocios, ¿no? Mujeres que tenían sus clientes, ellas heredaron la casa, entonces ellas pueden dominar al varón, ¿ya? Es en ese asunto de lucha de poder, ¿ya? Entonces es probable que alguna mujer que ha hecho donaciones a la comunidad quiera tener también un control de la iglesia. Y como el autor está tratando, de alguna manera, el escritor está tratando de mostrar que eso no es correcto, entonces hace contraste no entre sencillez, ostentación, sino más bien hace ese contraste entre sencillez y espiritualidad. Ya, ¿cómo se nota que una mujer es espiritual? Pues siendo humilde, siendo sumisa, no mostrando que tiene más dinero. Es decir, se está remarcando más es eso. No se está hablando de otro asunto, porque ahí hay una lucha interna y una lucha interna que se refiere a un evento puntual. Y el evento puntual es precisamente ese, el asunto de la rivalidad, no en la iglesia por aquellos que tienen un poquito más en el asunto económico. ¿Ya? Por favor, en la siguiente diapositiva, estoy ya para concluir. Las mujeres en Éfeso eran maestras, eran líderes, ¿sí? E inclusive él dice, estas mujeres ricas pueden ser influenciadas por falsas enseñanzas, entonces las manda a callar. Y lo que dice es que tienen que seguir los códigos domésticos, mediante la cual la mujer en la casa patriarcal es una mujer que tiene que ser de acuerdo en su casa y en la iglesia. Pero ahí queda la gran pregunta, ¿y qué de las patronas? No hay respuesta para eso, ¿no? No hay respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. La última diapositiva. Ya. Como no hay respuesta acerca de las mujeres ricas que están a cargo de las casas, entonces lo que se trata es de hacer una generalización en la iglesia para de esa manera eh, excluir definitivamente a las mujeres, ¿no? Primero, no puede ser utilizado porque el texto nuevamente remarca que ya hay participación de la mujer. Lo segundo es que con este texto se excluye a todas las mujeres, no a la que tiene el problema, ¿no? A las mujeres ricas. Y no solamente esto, sino que se quiere controlar, que es lo más triste, la apariencia, la forma de vestir, su comportamiento, si enseña, se aprende en silencio, se quiere controlar, que tiene que casarse porque tiene que ser madre y que a través de los hijos ella va a tener la salvación. ¿Ya? Es decir, la mujer pasa a ser una persona de segundo orden, una persona vulnerable, creada solamente para el hogar, ¿no? Porque esa es la condición para su salvación, ¿sí? Y entonces el asunto aquí es tratar de mirar si el autor quizás pudo tener en su mente
el problema que había con las mujeres patronas, ¿no? El discurso que él en su momento fue importante, se lo ha elevado a un grado universal, ¿no? Y lo particular como que se ha olvidado, se ha hecho a un lado, ha quedado casi borrado, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mirar el texto, mirar el contexto, mirar la viabilidad de la exclusión de las mujeres en la época y también la viabilidad del control. ¿Por qué? Porque se contradice totalmente con todo lo que ha enseñado antes el apóstol Pablo. ¿Sí? La mujer no se salva. Este es el único lugar, el único versículo que dice que la mujer se salva teniendo hijos, ¿no? El único lugar donde se está tomando un texto particular para hacerlo universal. Claro, hay muchos otros biblistas que tratan de justificar el texto diciendo que quizás está refiriéndose a Eva. Puede ser, como Eva, ella es la primera mujer, la primera madre, y entonces ella tuvo a su hijo, ¿no? Porque recuerden ustedes que en Génesis dice que ella y de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Entonces, quizás algunos autores están pensando es de tomar este texto en ese sentido, ¿no? Pero en realidad lo que está ocurriendo aquí es una lucha de poder que es bastante trabajada por el Tames en su libro, que también es su tesis doctoral, Luchas de Poder en las Cartas Pastorales. ¿Sí? Entonces, vamos a detenernos hasta aquí. Yo sé que estamos ya con el tiempo y les animo, ¿sí? A que todo lo referente a Timoteo lo tengamos ya guardado porque lo vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿sí? Sí, entonces, no tengo nada, pero si hay alguien que quiera decir algo, podemos seguirlos trabajando en la siguiente clase. Ahora es como quien dice un abre boca, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo dijo? No es lo adecuado interpretar un texto muy particular de forma universal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pueden hacerla también en el chat de la clase, ¿sí? Y yo la voy a leer. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por estar en esta mañana y creo que ya estoy sobre el tiempo.